Lazo, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano, está esta mañana con nosotros aquí en los estudios en Guayaquil para ampliar en sus propuestas de campaña, hacer un análisis del debate realizado este domingo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días y a las órdenes, Liz. Bueno, ayer lo escuchábamos decir que usted se considera el ganador del debate del pasado domingo organizado por el Consejo Nacional. Sin embargo, pues algunos analistas decían que esa era la oportunidad, una oportunidad importante para captar el voto de ese electorado que en primera vuelta estuvo dividido por otras opciones, pero que al final del camino no se cumplió el objetivo porque no se ahondó en temas quizás de interés de ese electorado, a tal punto que, por ejemplo, hoy hay una reunión de movimientos indígenas, ellos están inclinados a respaldar la opción del voto nulo. ¿Qué quizás hará usted como estrategia para persuadir esa decisión, por ejemplo? Yo creo que el Ecuador vive una circunstancia histórica, no es una elección cualquiera. Yo creo que el 11 de abril se decide el camino del futuro del Ecuador, un cambio para dejar atrás estos últimos 14 años de crisis económica, de corrupción, de violación de derechos humanos, de afectación a las libertades de los ciudadanos ecuatorianos, de afectación a la libertad de expresión. Esa es una gran oportunidad de cambio que tiene el Ecuador el próximo 11 de abril. O seguimos en el pasado, en este pasado con una administración que ha dejado al país con un alto nivel de endeudamiento, sin liquidez, con problemas en el campo económico, con un pésimo manejo de la vacunación y del problema de la pandemia, con problemas en el sector de la salud, en el sector de la educación, en el sector de la seguridad social. Por eso yo creo que el 11 de abril es un día crucial en la historia del Ecuador. Pero eso usted lo ha venido repitiendo. Y ayer, por ejemplo, conversábamos aquí con una de las dirigentes indígenas, con Lourdes Tibani, y ella decía, ninguno nos convence, nos va a tocar votar por el menos malo quizás, y reconocía que no había un acercamiento por parte de ninguno de los candidatos con ellos, pero que sin embargo dejaban la puerta abierta para dialogar. Bueno, nosotros también mantenemos la puerta abierta para dialogar con los 17 millones de ecuatorianos. Nuestra propuesta es un Ecuador del encuentro para sustituir aquel odio. Nosotros no tenemos una lista a quienes queremos perseguir. Yo estoy en política no para destruir nada ni para perseguir a nadie. En nuestra lista están los 17 millones de ecuatorianos para perseguir la prosperidad para ellos, oportunidad al joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar, la oportunidad para la mujer ecuatoriana de ganar lo mismo en su trabajo de lo que gana un hombre. Estamos abiertos, con los brazos abiertos para promover el emprendimiento a través del Fondo de Capital Semilla, para capitalizar los nuevos emprendimientos. Nuestro objetivo es promover la inversión en obra pública, en el sector privado, para crear al menos 2 millones de empleos, que son los que se han perdido durante estos últimos años y durante la pandemia. Usted ha dicho no seré un gobierno para perseguir, pero sí habrá que hacer algo contra esa corrupción imperante. En este gobierno se ofreció una cirugía mayor a la corrupción. Se dieron pues algunos casos, sí, se llevaron a cabo judicialmente, hay sanciones, pero sin embargo no se recupera nada de lo robado, y esa es una misión que sí le va a tocar al gobierno entrante a partir de mayo. ¿Cuál será ahí entonces quizás la fórmula que aplique para no solamente quedarnos en señalar quiénes son los culpables de un atraco al país, sino en que haya también una recuperación de eso? Hagamos una clara distinción. Cuando yo digo nosotros no tenemos, como tiene el candidato de UNES, una lista para perseguir, como lo ha dicho su padre político, eso no tiene nada que ver con una justicia que debe de actuar contra los corruptos dentro de un debido proceso, dentro del marco institucional, y obviamente lo que usted señala es muy importante, seguir la ruta del dinero. Pero tenemos que fortalecer las instituciones, tanto la Corte, digamos, las Cortes de Justicia, la Fiscalía, porque no puede ser posible que en el caso de la estafa del ISPOL sea la justicia de la Florida en Estados Unidos la que actúe mucho más rápido que la justicia en Ecuador. Tenemos que seguir la ruta del dinero, recuperar los dineros robados, que son dineros sagrados del pueblo ecuatoriano. Pero eso ahí llevará también a otras acciones, y precisamente en el debate usted hablaba de una función judicial potente y fuerte, basándose en un apoyo incluso internacional, con una justicia que está venida menos, calificada con un bajo porcentaje de credibilidad por parte
de los ecuatorianos. ¿Cuál será la vía que permita fortalecer esa función judicial de una manera independiente, pero realmente dada a la aplicación de una justicia como debe ser en el país? De dos maneras o de tres maneras. En primer lugar, algo muy claro, no hay que meterle la mano a la justicia como se lo hizo en el pasado. En segundo lugar, proveyendo de los recursos económicos que requiere la justicia para actuar en derecho y de manera firme y potente. Y en tercer lugar, a través de las relaciones internacionales, conseguir cooperación en cuanto a asesoría y recursos para profesionalizar, para fortalecer la justicia, teniendo claro que es una función independiente del Ejecutivo. Ahora, eso suena a una propuesta que pudiera llevar a cabo ese tipo de función judicial, pero lo cierto es que lo que vemos en el camino es una cantidad de concursos de mérito y oposición, que se busca tener a los mejores hombres y mujeres, los mejores perfiles en cada una de las derivaciones de la función judicial, pero a lo largo del camino se ve todo lo contrario y llega a ser el eslabón que queda suelto dentro de cualquier proceso donde tienen que intervenir pues varias instituciones, incluso no ha sido cuestionado y criticado. ¿Esa va a ser, usted cree, entonces la solución real para dar un giro a esa función judicial? Liz, no podemos perder la fe absoluta ni las esperanzas absolutas. Ahí está la función judicial, creo yo, hoy dirigida por un hombre de respeto como Iván Saquicela. Yo ofrezco desde ahora mi mano extendida, mis brazos abiertos para colaborar con la función judicial, no para meterle las manos, pero sí para respaldar todo ese esfuerzo y trabajo de una función judicial que, con todas las críticas que usted le haga o le hagamos los ecuatorianos, es nuestra función judicial y tenemos que fortalecerla y apoyarla. Ligado de eso, usted mencionaba fortalecer una fiscalía también con presupuesto y capacitación, incluso dotarla de una policía autónoma. ¿Cómo lograr eso, considerando que hace poco pues, la Asamblea Nacional rechazó precisamente un proyecto de reforma constitucional, dentro de lo cual se incluía, con el respaldo de 300.000 firmas, el que la Fiscalía sea una función independiente? Un pedido que ha hecho la misma Fiscal General de la Nación. Bueno, fíjese usted cómo en ese tema coincide Correa y Moreno, lo que dije en el debate. Ellos tienen, o Moreno tiene, la misma partida de nacimiento política que la que tiene el señor Arauz. Su padre político es el señor Correa y actuaron juntos en la votación de la semana pasada, donde se cuidan sus espaldas. No quieren una fiscalía fuerte, una fiscalía realmente autónoma, como yo planteo, también con su propia policía, porque ¿qué sucede? Que la fiscalía depende del Ministerio de Gobierno para llevar a cabo operativos de allanamiento o de investigación. Entonces, claro, cuando al gobierno no le conviene, no hay la acción policial al lado de la fiscalía. Por eso creo yo que es necesario el fortalecimiento institucional de la fiscalía con recursos económicos, con capacitación y hasta con su propia policía de investigación autónoma, de control de la fiscal o del fiscal y no dependiente del gobierno de turno. Bueno, y es que la misma fiscal ha dicho que no cuenta con el personal suficiente incluso para poder hacer más ágil ese trabajo, pero todo esto demanda de recursos. Usted mismo lo ha dicho, hay que asignar recursos, una policía autónoma. Ahora mismo nuestra Policía Nacional carece de muchas cosas, de los implementos necesarios, de actualización, por esa falta de dinero. ¿De dónde van a salir entonces los recursos precisamente para cumplir estos ofrecimientos? Primero tenemos que luchar contra la corrupción. Ya hablamos con usted la necesidad de que seguir la ruta del dinero para recuperar lo robado. En segundo lugar, hay ineficiencia del Estado. Por ejemplo, un solo caso para señalar, el Estado ecuatoriano le entrega a las 3 refinerías estatales, Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad, 170.000 barriles de petróleo al día. Y lo que nos devuelven son 110.000 barriles de combustible. Ahí hay una merma que tiene un costo anual de cerca de $1.000 millones por la mala administración de recursos del Estado. Tenemos que poner orden en el manejo de la economía estatal para generar los recursos necesarios que permita cumplir, primero con pagar las deudas a los municipios, a las prefecturas, y luego cumplir con funciones fundamentales como la función judicial y con la fiscalía. Pero esa vía para obtener recursos es una vía que pudiera darse en el mediano a largo plazo, no va a ser de fácil ejecución en el corto plazo. ¿En cuánto tiempo usted prevé entonces pudiera comenzar a arrancar con ese cumplimiento
dada la fuente de la que provendrían pues los recursos. Puede ser en el mediano plazo, pero las cosas correctas hay que hacerlas hoy, comenzar a hacerlas hoy. Y la manera de hacerla es producir un cambio, porque no podemos seguir con la inercia de 14 años de gobierno sobre los cuales se cuestiona su honorabilidad y se cuestiona su capacidad. Mire cómo desperdiciaron 1.500 millones de dólares en lo que dan por llamar la refinería del Pacífico. Con ese dinero más el costo de oportunidad, que ya llega a cerca de 3.000 millones de dólares, hubiéramos podido fortalecer la justicia, fortalecer la fiscalía, fortalecer los servicios de salud y también la educación en el Ecuador. Ahí tiene un ejemplo de lo que yo llamo una pésima administración, priorizando proyectos faraónicos que no los llevaron a cabo y que han conducido a una pérdida de recursos de los ecuatorianos. Fortalecer el sistema de salud, ha mencionado usted, y ha quedado claro con esta pandemia que más que nunca es necesario. Usted hablaba en el debate también de llevar seguridad y salud al campo. ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo? ¿Cómo lo va a ejecutar? ¿Cuál es la propuesta ahí concreta? En las zonas rurales del Ecuador viven cerca de 5 millones de ecuatorianos. Gracias a ellos tuvimos alimentos en la época del confinamiento y la pandemia. No hubo especulación. Tenemos que devolverle el servicio al campo con un programa de equidad rural donde nosotros nos proponemos invertir 4.800 millones de dólares en los 4 años de gobierno, comenzando por crédito al pequeño agricultor y pequeño ganadero a 30 años plazo y de una tasa del 1% de interés. Inversión en caminos vecinales, inversión en proyectos de riego parcelario, inversión también en salud, porque en las zonas urbanas tenemos edificios que dicen hospital. Allá adentro no hay una buena calidad de salud o de servicios de salud. Queremos llevar servicios de salud de calidad y gratuitos al campo. Devolverle a las zonas rurales las escuelas que se cerraron en el gobierno anterior, 5.000 escuelas rurales. Tenemos que reactivar esas escuelas rurales en el campo y tenemos que llevar seguridad al campo con una Policía Nacional Rural especializada para las zonas rurales y campesinas del Ecuador. Pero en la parte de la salud, que sé que hoy pues es un punto sensible, ¿cómo sería ahí quizás la mecánica que van a implementar a través de brigadas, de construcción de infraestructura? Porque como usted decía, no cuentan con una infraestructura muchas veces, tienen que venir acá a las ciudades y tampoco las vías se prestan para eso. Entonces ahí se va a construir edificaciones. ¿Cómo llegarán ya con el servicio plenamente a esa población que lo necesita? En este momento, en materia de salud, la prioridad es la vacunación. Nosotros hemos planteado vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Y lo podemos hacer desde el punto de vista logístico porque el Ecuador tiene cerca de 2.100 centros de salud, desde hospitales de primer orden hasta dispensarios donde se puede vacunar a los ecuatorianos. A un promedio de 43, 50 personas por día se puede lograr en 100 días vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Esto sin contar puntos de venta como farmacias que también pueden ayudar en el proceso de vacunación. Ahora, la clave, conseguir la vacuna. Tenemos que saber negociar con todo el abanico de laboratorios que producen vacunas. No casarnos con un solo proveedor para no poner los huevos en la misma canasta y no depender de que nos incumplan. Tenemos que llevar a cabo una negociación inteligente y seria para lograr la vacuna y de ahí en adelante llevar a cabo un proceso de vacunación que se ha convertido ya no solo en un problema sanitario o en un programa social, es el principal programa económico para que los ecuatorianos perdamos miedo y nos vayamos incorporando a las actividades productivas de manera regular, normal. ¿Para qué? Para que vayan a sus empleos, vayan a sus negocios, consuman, puedan pagar sus deudas, pueda reactivarse la economía. Pero ¿y cuál va a ser la manera de llegar con esa vacunación a aquellos sectores? Hoy por hoy hay una inscripción a través de una página web, no todo el mundo tiene un acceso, no todo el mundo tiene un correo ni la facilidad para manejar una web. Hay lugares donde no llega el internet. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la forma para que esa vacuna sí llegue a toda la población sin excepción alguna? Que la población tenga perfectamente claro que puede ir a un centro de salud público del Ecuador, del Ministerio de Salud Pública,
o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presenta su cédula de identidad. Las prioridades son los que están en la primera línea de batalla, médicos, policías, las personas de mayor edad, y luego así ir bajando por etapas hasta que tengamos a los 9 millones de ecuatorianos vacunados. Al menos un poco más de la mitad de la población ecuatoriana vacunada. El proceso logístico no es complicado y se lo puede facilitar como cuando usted va a votar con su cédula de identidad, y obviamente también poder demostrar enfermedades preexistentes para establecer prioridades. Lo que nosotros no haremos es lo que ha hecho este gobierno: establecer las vacunas VIP, sistemas privilegiados de vacunación a los cercanos al gobierno. Nosotros daremos un servicio de vacunación para todo el pueblo ecuatoriano, con categorías donde están los vulnerables primero y luego las personas de mayor edad. Ahora, durante el debate, precisamente su contendor, el candidato Arauz, le decía y le preguntaba si es que el candidato a la vicepresidencia, el señor Borrero, pues el doctor Borrero, se había ya vacunado. Fue algo que usted no contestó, más bien él lo tuvo que aclarar en redes sociales y poner que no se había sometido también todavía a la aplicación de la vacuna. Bueno, por eso le dije: Andrés, no mientas otra vez, porque inmediatamente Alfredo Borrero le contestó a través de las redes sociales que él no se había vacunado. Yo no puedo hablar a nombre del vicepresidente de la República porque es un asunto absolutamente personal. Lo tenía que aclarar él, como él lo aclaró de inmediato durante el debate en las redes sociales. Hablemos de otras propuestas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el tema de los combustibles? Andrés Arauz ha dicho que va a congelar el precio del diésel. ¿Cuál será quizás la decisión que tome usted en torno a una eliminación de subsidios, en cuanto, como digo, al manejo de precio de los combustibles? Es un tema que es bastante sensible, que resulta antipopular, que ha traído problemas cada vez que se lo ha querido tocar aquí en el país. Nosotros vamos a focalizar los subsidios, focalizar en los más pobres del Ecuador y eliminar el subsidio para los ricos, para el contrabando y para el narcotráfico, porque obviamente no podemos seguir utilizando recursos de los ecuatorianos para financiar actividades ilícitas en el Ecuador. He sido claro y firme: vamos a focalizar los subsidios, y muy claro al decir que no vamos a topar el precio del gas de uso doméstico, que se va a mantener fijo, porque de ese gas de uso doméstico depende la mayor cantidad de la población pobre del Ecuador. Ese precio no lo vamos a cambiar y vamos a mantener ese subsidio tal cual está. Ahora, en el país hay un problema que preocupa. Se calcula una desnutrición crónica infantil del 29%, a lo que se suma pues una falta de escolaridad en nuestros niños. Sin duda es un tema, como digo, preocupante, porque ese es el presente, pero ellos son el futuro también. Y si no se trabaja en ellos, pues las consecuencias pueden ser lamentables. ¿Cómo buscará disminuir ese índice, ese porcentaje de desnutrición crónica que hoy vive en el país, que afecta a nuestros niños? Hoy hay hambre en el Ecuador. En todos los recorridos lo que observo ya no es solo un pedido de empleo, sino la señal de no he comido, mi hijo no ha comido. Hay un problema de hambre y eso duele, y duele en el alma. Pero cuando uno se da cuenta que los niños no han comido, pues se le parte el alma. Y ahí usted ve los indicadores que acaba de señalar, cuando en la región la desnutrición crónica infantil no pasa del 9%. Pero fíjese, problemas tan serios. Es decir, hay desnutrición crónica infantil que llega en Chimborazo al 34% y en la península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, hasta el 32%. Sin embargo, los fines de semana las fincas lecheras tienen que botar la leche al piso, al río, porque no se les compra la leche. Nosotros vamos a invertir todos los recursos necesarios para mitigar el problema de la desnutrición crónica infantil, que además en los últimos 14 años, en lugar de declinar el indicador, se ha mantenido fijo, a pesar de la gran bonanza petrolera y de que nos dijeron que nos entregarían el milagro ecuatoriano, y lo que tenemos es un desastre ecuatoriano, entre esos por el indicador de la desnutrición crónica infantil. La ampliación de las propuestas de Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Liz. Muy amable. Que tenga un buen día.